En este capítulo vamos a hablar de la historia de Roma, cómo se fundó, qué hay de leyenda y de historia en su fundación y los tres periodos por los que pasó: monarquía, república e imperio. En la primera parte hablaremos del origen de Roma, sus periodos históricos y la fundación de la ciudad. Así estaba la península itálica en el siglo VIII a.C. Vemos que hay una fragmentación de pueblos diversos en toda la península. En el norte los celtas y los etruscos, en el centro los umbros, romanos y samnitas, en el sur los mesapios, apulios, italiotas, griegos en lo que es la Magna Grecia, y en las islas pues los griegos, los italiotas, los cartagineses y los sardos. Vemos que hay una disgregación de todos los pueblos. Los etruscos podemos considerarlos los predecesores de Roma. Era la cultura lógicamente predecesora a la romana, la base, vamos. Era un pueblo del centro-norte de Italia que fundó ciudades-estado. Tuvo una gran expansión en el siglo VIII a.C., se caracterizaba por ser grandes navegantes y comerciantes, y competían con los griegos, fenicios y cartagineses por el comercio en todo el mar Mediterráneo. La mujer etrusca tenía un papel muy importante en la sociedad, y en el siglo II a.C. fueron conquistados por los romanos. Aun así, son la base de lo que es la Roma actual. La fundación de Roma hay parte de leyenda y parte de realidad. La leyenda dice que el 21 de abril del 753 a.C., Rómulo y Remo, que eran dos hermanos gemelos nacidos de la unión entre Marte, el dios de la guerra, y la hija de un rey etrusco, fundaron la ciudad. Fueron amamantados y criados por una loba que se llamaba Luperca, y Rómulo venció a Remo, a su hermano, en una disputa y creó Roma. Un hecho importante también de leyenda fue el rapto de las Sabinas, que fue un episodio mitológico que describe el secuestro de mujeres de la tribu de los Sabinos por los fundadores de Roma para poder repoblarla, ya que estos no tenían mujeres. La realidad es otra, lógicamente. Se cree que se fundó sobre el año 600 a.C. y su fundador fue el rey etrusco Tarquinio Prisco. Los etruscos y los latinos, por tanto, fueron los primeros fundadores de la ciudad. Era una ciudad que estaba ubicada estratégicamente muy cerca del mar, aunque no tenía puerto, rodeada de 7 colinas para poder defenderse de las invasiones y regada por el río Tíber. Y estaba precisamente a mitad de camino entre el norte y el sur de Italia, que era una ruta muy comercial. Roma duró casi 1000 años, pero estos 1000 años podemos dividirlos en 3 grandes etapas. En primer lugar tenemos la monarquía, que va del 8 al 6 a.C. Es la época gobernada por reyes, de ahí monarquía, de origen latino y etrusco. En esta época se convirtió Roma en la ciudad más poderosa de su región, el Lacio. A continuación viene la República, que va del 6 al 1 a.C. Es la época de expansión y conquista de todo el mar Mediterráneo, tanto desde la península ibérica, el extremo occidental, como a Oriente Próximo, el extremo oriental. Y en último lugar tenemos el Imperio, que va del siglo I a.C. al 5 después de Cristo. Es la época de la creación del Imperio Romano propiamente dicho mediante el primer emperador, Octavio. Fue la máxima expansión geográfica de Roma, pero a partir del siglo III empezó el periodo de decadencia. Aquí podemos ver los 3 periodos en el mapa, la extensión geográfica de cada uno: la monarquía, que fue el primero, la república, que fue la conquista de prácticamente todo el Mediterráneo, y el imperio, la etapa de máxima expansión. Empezamos hablando de la monarquía, de los 7 reyes míticos, el senado, los comicios y la ciudad-estado. Los 7 reyes míticos o semimíticos en orden cronológico son Rómulo, Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Lucio Tarquinio Prisco, quien se cree que realmente fundó Roma, Servio Tulio y Lucio Tarquinio el Soberbio. Son míticos o semimíticos porque no hay exactitud de que existieran realmente. Los 3 primeros fueron sabinos y los 3 siguientes fueron etruscos. Todos ellos representaban la máxima autoridad política, militar y religiosa, por eso era una monarquía. Pero
la peculiaridad era que para tomar decisiones se apoyaban en el Senado, que era una asamblea formada por los jefes de las familias más poderosas de la ciudad. Además había otra asamblea o comicio que representaba a los 3 pueblos que habitaban Roma, los latinos, los etruscos y los sabinos. Y en esta época Roma fue una ciudad-estado que gobernaba su región, el Lacio. Era algo parecido a las ciudades-estado o polis griegas. El último rey fue Lucio Tarquinio el Soberbio, que fue derrotado en el 509 a.C., dando paso al periodo que conocemos como República. En la República podemos distinguir 3 épocas: la época temprana, la época media y la época tardía. Además hablaremos del sistema de gobierno de la República. El sistema de gobierno de la República se basaba en los varios pilares. Por un lado están los patricios, luego tenemos a los plebeyos y unas instituciones como las magistraturas, el Senado y los comicios. Vamos a explicar todo uno por uno. Es un sistema que duró 500 años, por tanto tuvo que ser bastante efectivo. Antes que nada hablaremos de la ley de las 12 tablas, que era un texto legal que contenía las normas para regular la convivencia del pueblo romano, muy antigua por cierto. Había 2 tipos de ciudadanos en Roma: los patricios, que eran los jefes de las principales familias romanas y descendientes de los fundadores, que estos fueron los que tomaron el poder, y los plebeyos, que eran el resto de la población, que pagaba tributos y debía ir al ejército, es decir, la gran mayoría. Por tanto, el poder ya no estaba en manos de una sola persona, el rey, sino que había varias instituciones políticas y judiciales: las magistraturas, los senados y los comicios. Vamos a analizar cada una de ellas y empezaremos con las magistraturas. Las magistraturas no son ni más ni menos que el órgano principal de gobierno. Se elegían anualmente y solo los patricios podían ser magistrados, por lo que hubo revueltas y reivindicaciones de los plebeyos que también lo querían ser. Para defenderlos se creó lo que es la magistratura de los tribunos de la plebe, es decir, una magistratura light para tenerlos contentos y que no se rebelasen. Los principales magistrados eran los siguientes: 2 cónsules, que eran elegidos cada 2 años y ejecutaban las leyes y dirigían al ejército; los cuestores, que llevaban las cuentas públicas con ayuda de los cónsules, era como Hacienda, por así decirlo; los pretores, que eran los encargados de impartir justicia, es decir, el Ministerio de Justicia; los ediles, que se encargaban de la vida pública, que eran similares a los actuales alcaldes; y por último los censores, que realizaban el censo de los ciudadanos y los ordenaban en grupos según su riqueza. El Senado era otra institución, fue la más importante de este periodo, y en ella se tomaban las decisiones políticas más importantes, de mayor trascendencia. Lo que hacían era asesorar a las magistraturas, a los magistrados, y dirigían también la política exterior. Esto es muy importante. Controlaban al ejército, tenían funciones religiosas, dirigían las finanzas, y la composición era de 300 antiguos magistrados con cargo vitalicio. Por tanto, era el sistema más importante de este periodo, la institución más importante. Y por último tenemos a los comicios, que era una institución integrada por los ciudadanos libres, los que no eran esclavos, pero que no eran ricos. Se organizaba según la riqueza y procedencia de los mismos, y eran los responsables de la elección de los magistrados. Proponían nuevas leyes que debían ser ratificadas por el Senado. Como vemos, hay una relación estrecha entre las 3 instituciones, tanto magistratura como Senado como comicios. Dentro de la etapa de la República hay 3 grandes subetapas o épocas. La primera es el control de la península itálica. Desde los siglos VII al III a.C., Roma empieza a guerrear contra los diferentes pueblos de la península itálica, ganando a etruscos, samnitas, griegos y galos, o aliándose incluso con ellos, y establece un control total de lo que es la península. Lo podemos ver en el mapa. El segundo paso es controlar el Mediterráneo occidental, es decir, la zona de Hispania y Galia. Va del siglo III al II a.C. y Roma inicia las guerras púnicas contra Cartago. Y la última es el control del Mediterráneo oriental, donde vence a griegos, macedonios, sirios y egipcios. Recordemos que esta era la época de los imperios helenísticos, de los herederos de Alejandro Magno, de los generales que se dividieron el imperio de Alejandro Magno. Por tanto, la
la conquista de esta etapa ha sido en 3 fases diferentes. Analizamos la primera, la época temprana. Recordemos que lo que hace es unificar la península itálica mediante reconquistas y alianzas con otros pueblos. Los pueblos sometidos fueron etruscos, celtas, griegos, umbros, samnitas. Previamente a esto hubo lo que se conoce como el saqueo de Roma por parte de los galos, en el 387 a.C. Bueno, pues Roma, desde esa época que la invadieron los galos hasta la caída del imperio, no volvió a ser invadida, duró 800 años sin invasiones. Las claves de esta expansión por la península itálica fueron las legiones romanas, que estaban compuestas por pequeños propietarios que gozaban de derechos políticos, y también la cohesión y tenacidad del núcleo dirigente de la república, no había escisiones entre ellos. La segunda fase fue la época media, es decir, la conquista del Mediterráneo occidental. Hubo 3 guerras púnicas en esta etapa, contra Cartago, que era el archienemigo de Roma. El detonante de la guerra fue la excusa de la conquista de la Magna Grecia por parte de Roma. La Magna Grecia era ni más ni menos que la zona sur de la península itálica y también lo que es la isla de Sicilia. La más famosa fue la Segunda Guerra Púnica, donde el general Aníbal, con un ejército de 100.000 hombres, cruzó los Alpes y en este ejército llevaba unos elefantes africanos. Estuvo en Italia total de 16 años, pero no logró conquistar Roma. Al final Roma lo que hizo fue conquistó Sicilia, Cerdeña, Córcega, el norte de África y gran parte de la península ibérica. Y la última es la época tardía. A la vez que por un lado se estaba luchando en las guerras púnicas contra Cartago, Roma luchó en la otra parte del mundo conocido, por así decirlo, contra Macedonia, Grecia, Siria y Egipto, los estados helénicos. Tras la muerte de Alejandro Magno, recordemos que el territorio conquistado por él se había dividido en varios reinos helenísticos. Y la rápida expansión de Roma por estos reinos helenísticos tuvo 2 consecuencias. La primera, fundamental, fue la aportación a Roma de dinero, esclavos y tierras, que era lo que se conseguía con cualquier tipo de guerra. Y la segunda era una gran inestabilidad social, al repartirse los beneficios de forma desigual. Los ricos eran cada vez más ricos y los campesinos se empobrecieron porque estuvieron mucho tiempo en el ejército. Recordemos que el ejército estaba compuesto por campesinos libres. Por tanto, estos campesinos exigieron tierras y poder político como compensación al estar tantos años guerreando fuera de su patria, de su tierra. Como todo, esto provocó unas revueltas sociales, que hubo 2 principalmente: la de los plebeyos, en la que los hermanos Graco, que eran tribunos de la plebe, intentaron mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos, pero fueron asesinados. Y la rebelión de los esclavos, que estaba encabezada por Espartaco, donde durante este periodo hubo varias rebeliones, pero la principal fue la de él, en la que, dijéramos, intentó acabar y liberar al mayor número de esclavos posible. En la época tardía podemos hablar también de los triunviratos. Vamos a ver lo que eran. La inestabilidad que había en la época provocó que el ejército y los generales tuvieran más poder, y se originaron varias guerras civiles entre ellos. La debilidad de la república trajo consigo lo que son los triunviratos, que son alianzas de generales que pretendían restaurar el orden y alzarse con el poder. Triunvirato significa 3. El primer triunvirato estuvo formado por Pompeyo, Julio César y Craso, estos 3 generales. Se pelearon y Julio César se alzó con el poder, nombrándose dictador perpetuo, pero fue asesinado en el 44 a.C. Y el segundo triunvirato estuvo formado por Octavio, Marco Antonio y Lépido. Octavio ganó y se proclamó el emperador con el nombre de Cayo Julio César Augusto, que fue la época del imperio, la tercera gran época romana. Por tanto, en esta época tardía, lo que hubo es una lucha de poder entre generales que se iban aliando entre ellos para, dijéramos, conquistar el poder. Y aquí tenemos el imperio, que es la tercera gran etapa de Roma, que se divide a su vez en Pax Romana,
en decadencia y en bajo imperio romano y caída. Vamos a verlos uno por uno. Empezaremos diciendo que el emperador Octavio fue el vencedor de todas estas guerras civiles, de triunviratos, y puso fin a la República. La abolió y consolidó un gobierno unipersonal, basado en solo él, su persona, y centralizado de todo el territorio romano. A partir de ese momento, la estabilidad política del imperio quedará ligada al carácter de los emperadores que sucederán a Augusto, alternándose los periodos de paz y prosperidad con las épocas de crisis, es decir, dependiendo de cómo fuera el emperador, funcionaba mejor o funcionaba peor el imperio. En esta época se conquistó Britania, el centro de Europa, Oriente Próximo y parte del norte de África. Fue la época de mayor expansión geográfica. En el 395, el imperio entró en crisis y se dividió en dos partes, Oriente y Occidente. Y en el 476 cayó el Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras. Vamos a hablar de Octavio. Octavio fue nombrado emperador en el 27 a.C. y tuvo 4 títulos: Imperator, Augusto, Princeps y Pontifex Maximus, es decir, jefe del ejército, elegido por los dioses, ciudadano principal y sumo sacerdote. Vamos, casi nada, que lo tenía todo. Lo que hizo fue crear un nuevo modelo de gobierno basado en una sola persona, que no había ocurrido desde la época de la monarquía en Grecia, en Roma. El título de emperador no era hereditario, pero muchos fueron elegidos por el emperador anterior, vamos, casi todos. Y no desaparecieron ni las antiguas magistraturas ni el Senado, pero pasaron a un segundo lugar, no tenían la importancia que tenían antes. La base de todo esto, como los emperadores eran principalmente generales, era el ejército. El ejército romano, recordemos que primero estuvo formado por hombres libres, que luchaban desde los 17 hasta los 60 años, vamos, que la mili era larga. Luego estuvo formado por profesionales, en el siglo I a.C. Y no era muy numeroso, unos 350.000 hombres, que para la época no era muy numeroso, pero sí que era muy eficaz, estaba bien organizado y tenía una alta tecnología militar. Se dividía en 3 partes: la caballería, la infantería, que es conocida como las legiones, que estaba formada por ciudadanos, y los mercenarios extranjeros a sueldo, que cobraban por ir a la guerra. Tecnología avanzada para esa época era la utilización de la ballesta, la catapulta y también la famosa torre de asedio. Las tácticas que hacían pues era la formación en tortuga o en cuña, que les protegían de las flechas y avanzaban con lanzas, aquí la podéis ver que es muy famosa, y la tecnología de asedio y asalto a ciudades o fortalezas. Y siempre que llegaban a un sitio, antes de conquistarlo, ponían unos campamentos. Los campamentos tenían forma rectangular, estaban amurallados y se convertirían posteriormente en ciudades como por ejemplo León, Colonia, Londres y Viena, pero en principio eran destacamentos militares para posteriormente invadir la zona que querían. Y una vez hemos hablado de las generalidades, vamos a hablar de las tres etapas. La primera era la Pax Romana, dentro lógicamente de lo que es el imperio. Fue un periodo de paz y estabilidad, donde se dio la máxima expansión de las fronteras. Los territorios, tanto conquistados como los actuales, se organizaron en provincias y cada una de ellas estaba dirigida por un gobernador. Y las fronteras o limes eran sistemas de fortificaciones para impedir las invasiones bárbaras. Aquí las podemos ver en color rojo, que eran fortificaciones para impedir lo que son las invasiones extranjeras. Hubo en esta época un proceso de romanización, que no es ni más ni menos que la implantación de la lengua, las leyes, la cultura y las costumbres romanas a los pueblos conquistados. Y en el año 212, el emperador Caracalla otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio, después de la romanización, lógicamente, ya que estos previamente se habían romanizado, es decir, hubo como dos partes. La primera es romanizar a los pueblos conquistados y luego darles la ciudadanía romana. En esta época tuvo lugar el ascenso y el nacimiento del cristianismo. Los romanos diremos que eran politeístas, creían en muchos dioses.
y cada vez que conquistaban una zona nueva incorporaban el dios de esa zona si les gustaba a las costumbres romanas, especialmente los dioses griegos que hicieron un copy-pega de ellos. Pero, ¿qué pasó? Que nació una nueva religión monoteísta en Palestina, el cristianismo. El carácter monoteísta, predicar la igualdad entre los hombres y negar la divinidad del emperador, hizo que fuera perseguida por tres cosas. En vez de muchos dioses creen en uno. Predican la igualdad de los hombres cuando el imperio romano se basaba en el esclavismo. Y negaban la divinidad del emperador, cuando el emperador se había autoproclamado divino, por tanto tuvo que ser perseguida a la fuerza. Pero en el año 313 tenía tantos seguidores que el emperador Constantino la legalizó mediante el Edicto de Milán. Ya en el año 380, el emperador Teodosio la proclamó como religión oficial y única del imperio. En la Pax Romana se destacó por la fundación de ciudades. Fue una época de prosperidad, de crecimiento, de conquista, y se fundaron las ciudades. Lo que hemos dicho antes, la romanización se basaba en la fundación de nuevas ciudades sobre campamentos militares. Los campamentos militares eran la base. Y aquí a la derecha tenemos un campamento militar típico que se convirtió en ciudad. Había varias fases. Primero se hacían los ritos para crear la ciudad. Luego se marcaba el perímetro de la ciudad, que era el del campamento. Se construían las murallas. Se diseñaba la estructura viaria a partir de dos ejes principales. El cardo, que es la arteria principal que va de norte a sur, y el decumano, que es la calle que va de este a oeste, y entre el cruce entre el cardo y el decumano se levantaba el foro, que era la plaza pública. En los extremos de cada uno se levantaban las puertas de la ciudad, en las murallas, y las calles se dividían en manzanas o insulae, formando una estructura en cuadrícula, al igual que el campamento romano. Aquí podemos ver la ciudad romana de Tingat, las ruinas de la ciudad romana, mejor dicho, de Tingat en Argelia, y vemos cómo son cuadriculares, vemos el foro y también vemos el cardo y el decumano. Pero luego vino un periodo de decadencia después de la Pax Romana. ¿Por qué? Porque el éxito del imperio fue tal la expansión territorial que ya prácticamente no había nuevas tierras por conquistar. A partir del siglo II las fronteras se estabilizaron y la gran extensión del limes obligó a dedicar muchos refuerzos para defenderlo. Las fronteras eran tan grandes que había demasiada gente, demasiados ejércitos defendiéndolas, y eso lógicamente costaba dinero al erario público. Al no haber más conquistas, no había más ingresos, ni tierras ni esclavos nuevos, y esto obligó al imperio a subir los impuestos, empeorando la situación económica de sus habitantes. Muchos ciudadanos tuvieron que emigrar al campo para poder sobrevivir, convirtiéndose en colonos que trabajaban para un terrateniente, ya que en las ciudades no podían vivir. Y esto disminuyó la población e importancia de las ciudades, que se volverían cada vez más inseguras. Este fue un proceso lógicamente gradual. Además hubo una crisis política, es decir, al no existir un sistema sucesorio, muchos generales lucharon para obtener el título de emperador, asesinándose entre ellos y provocando verdaderas guerras civiles. Como hemos visto antes, en este periodo de decadencia tuvo lugar la emigración masiva de gente de la ciudad al campo, porque no podía comer ni alimentarse en la ciudad. En un principio fueron a las villas. Las villas, el origen de las villas, eran residencias de verano de los romanos ricos. Pero a partir del siglo III se reconvirtieron en centros autosuficientes de producción, al albergar a gente que venía de la ciudad que tenía diversas profesiones. En las villas había talleres donde se fabricaban herramientas de labranza, molinos donde se molía la harina, prensas de aceite, graneros, hornos, tierras de cultivo en los alrededores, es decir, que eran autosuficientes. Por tanto, se puede decir que eran pequeñas ciudades en el campo. Toda esta crisis y esta huida de gente de la ciudad al campo trajo consigo la tercera gran etapa dentro del imperio, el Bajo Imperio Romano y la caída. Los pueblos bárbaros, pues de origen germánico, atravesaron el Rin y el Danubio, aprovechando la debilidad del ejército romano y también las condiciones climatológicas.
Algunos emperadores romanos hicieron pactos con estos pueblos a cambio de que cooperasen para expulsar a otros invasores, pero ya se sabe que estos pactos tienen un resultado final, que los invasores se apoderen con el terreno. Y poco a poco, a cabo de los años, los pueblos germánicos tuvieron cada vez más presencia dentro del territorio romano. Vamos, que estaba cantado que lo invadirían. Además, en el año 376, los hunos, que eran originarios de las estepas asiáticas, invadieron el este de Europa y empezaron a empujar a las tribus germánicas hacia el oeste, y por tanto les obligaron a cruzar las fronteras. Vemos por tanto que la situación política y económica no era nada halagüeña, pero por si fuera poco, en el 395 el emperador Teodosio dividió el imperio entre sus dos hijos, Oriente con capital en Constantinopla para su hijo Arcadio y Occidente con capital en Roma para su hijo Honorio. Por tanto, se debilitó aún más el territorio, al partirse en dos. Ya en el 410, los visigodos logran saquear Roma. Fue la primera vez en 800 años, como hemos dicho al principio, desde los galos, que la ciudad de Roma caía en manos de un enemigo. El saqueo en sí causó una gran conmoción en la sociedad romana de la época y fue el principio del fin, porque Roma no estaba acostumbrada a ser saqueada. Y por último, ya en el 476, la tribu germana de los Herúleos lo que hizo fue invadir Roma y derrocar a Rómulo Augusto, que fue el último emperador romano de Occidente. Por tanto, podemos decir que esta es la época en la que finaliza la Edad Antigua y empieza la Edad Media, la caída del Imperio Romano. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en youcan.com.